Y en esta mañana de Arriba Gente volvemos a recibir con mucho placer a Andrea Prato, psicóloga de la Asociación de Pacientes de Esclerosis Múltiple, EMUR, y paciente además con quien vamos a estar hablando de las actividades de este Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Andrea, bueno, un placer tenerte nuevamente. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Un placer estar acá nuevamente con ustedes, muy amables. Bueno, habíamos hablado ya en anteriores oportunidades sobre la esclerosis múltiple y yo te decía antes de comenzar la nota, ¿en cuántos pacientes podemos estar hablando en estos momentos a nivel de todo el Uruguay? Porque creo que la incidencia es muy alta, sí, estadísticamente hablando. Sí, ¿no? Efectivamente. Uruguay presenta de América Latina la incidencia mayor y pudiéramos hablar aproximadamente de 100.000 pacientes que, como comentábamos, en mi opinión, en algunos casos pudieran estar incluso hasta subdiagnosticadas las personas, porque justamente el proceso para acceder a un diagnóstico oportuno y solvente implica como algunas etapas, y en muchos de los casos, como a veces la enfermedad se presenta de forma recurrente remitente, el síntoma se presenta y luego se retira. Claro. Entonces la persona deja pasar el tiempo. Si lleva mucho tiempo, sí, a veces el diagnóstico real, sí, de una esclerosis múltiple, sí, sí, inclusive ya cuando definitivamente los síntomas son absolutamente evidentes. ¿Por qué se da eso? Sí. ¿Por qué no tenemos la posibilidad de que nuestros profesionales detecten en determinado tipo de situaciones la posibilidad de diagnosticarlos ya como esclerosis múltiple? Por supuesto que de esto sería mejor como indagar y consultar directamente con el equipo médico que está trabajando al respecto, pero lo que sí puedo plantear y contar un poco en base a la experiencia que he ido como adquiriendo en ya un año que estoy apoyando allí en la Policlínica de Esclerosis Múltiple del Hospital de Clínica, es que la esclerosis múltiple tiene una amplísima gama de síntomas con los que puede presentarse. Y además variar el tiempo en que se establece cada uno de los síntomas. Eso hace justamente que la persona a veces desestime la necesidad de concurrir a médico, ¿verdad? Y a consulta médica. Para ser claros, porque es algo que apareció, pero así como apareció se fue, no se reitera y entonces, bueno, ya pasó. Ahí está. Ese es un tipo de presentación de la esclerosis. Después hay otro que sí, que hay una presentación como más disruptiva y que tiene un proceso de deterioro más continuo y progresivo, si se quiere. Pero en estos otros casos que planteábamos, el síntoma aparece, está un tiempo y se retira, ¿no? Entonces, a veces es muy complicado. Lo que sí puedo decir, y es algo muy favorable, es que hoy por hoy los criterios diagnósticos están cada vez más definidos y los doctores se están animando también a poder diagnosticar más prontamente. ¿Qué quiero decir con esto? Antes, de repente era pertinente esperar a una reaparición del síntoma. Hoy ya no. Si se acompaña la clínica con la paraclínica e identificación de 2, 3 presentaciones, por ejemplo, en una resonancia, es posible instaurar como un diagnóstico. Y por supuesto que en esos casos, además, cuando el tratamiento inicia antes, es mejor el pronóstico, sin lugar a dudas, ¿verdad? Más allá de la variedad de síntomas de los que estás hablando, ¿podemos dar algunos como los más comunes? Bien. A grandes rasgos pudiera decir, por ejemplo, hormigueo en algún miembro, en alguna parte del cuerpo, dificultad motora, ¿verdad?, para trasladarse. Puede afectar también un poco la parte de motricidad fina, puede afectar el habla. En mi caso personal afectó un poco el habla, con dificultades para pronunciar y hormigueo permanente en las piernas. Otros casos, por ejemplo, afecta la visión, y la visión puede tornarse borrosa, incluso quedar sin visión durante un tiempo, o incluso visión doble, ¿no? Estos son como algunos. Después también, por ejemplo, pudiera ser altísima fatiga, muy baja tolerancia a extremos de temperatura, ¿no? Dolor de cabeza. Por eso es muy amplia la gama. Y genera una discapacidad en nuestros jóvenes muy alta, es decir, si bien cada caso es completamente diferente y hay algunas, digamos, hay algunos pacientes que tienen un deterioro mucho más rápido, a veces puede ser mucho más lento. Lo que sí es que
es una enfermedad que va llevando hacia una discapacidad muy importante. Más que llevando a una discapacidad, yo lo plantearía como una enfermedad potencialmente discapacitante. ¿Y a qué voy con esto? En este tiempo que he tenido oportunidad de conocer a muchísimas personas con la enfermedad, veo que hay como una concepción de la discapacidad como imposibilitadora, ¿no? Y en realidad a mí me gusta pararme más desde un concepto de discapacidad móvil y pensar a la persona no como un discapacitado, sino como una persona en situación de discapacidad, sí, ¿no? Entonces, es verdad, es una enfermedad que muy probablemente presente en algún momento del transcurso algo que nos haga estar en situación de discapacidad. En algunos casos, esa situación de discapacidad queda más estable y más permanente en el tiempo, en otros casos puede remitir, ¿verdad? Pero por supuesto, ¿cuánto impacta eso en la vida de cada persona? Dependerá de las actividades y, bueno, de cómo uno lo viva también, ¿verdad? Y una vez diagnosticado, ¿cuál es el tratamiento que se sigue? Es decir, ¿hay especialistas en esclerosis múltiple y hay tratamientos adecuados que nos permiten mejorar la calidad de vida? Sí, afortunadamente hay medicamentos específicos, ¿verdad? Para la enfermedad que bueno, que por razones obvias la medicina sigue avanzando y siguen apareciendo nuevos tratamientos y nuevos medicamentos. Aquí en Uruguay lo que sí puedo decir es que hay algunos medicamentos que son como de administración a través de inyecciones subcutáneas, por ejemplo, o intramusculares. En otros casos, cuando eso no resulta efectivo y de repente genera como algún efecto secundario, se opta, por ejemplo, por tratar el síntoma, ¿no? Si la persona está en un empuje, bueno, intentemos como quitar el empuje, y hay algo muy bueno y muy esperanzador, que es que hasta hace poco no existía en el mundo un tratamiento para los casos en que la enfermedad tenía una evolución de estas que son más como progresivas, y como de un avance bastante rápido, ¿verdad? Afortunadamente parece que ahora sí. No tengo la información de si está llegando acá a Uruguay, pero bueno, si en otras partes del mundo sí se está pudiendo tratar ese tipo de presentación, próximamente tendremos como acceso a esos medicamentos también, ¿no? Y hay un dato que es interesante y hay que destacar que, bueno, en algunos de los casos la medicación puede accederse a través del fondo, ¿verdad? Nacional de Recursos, y eso no es un dato menor en el sentido de que son medicamentos costosos, muchos de ellos, entonces, bueno, que haya como una ayuda o una suerte de subvención es muy importante a nivel país. ¿Hay algún dato al decirnos que en América Latina somos el país que tiene el índice más importante? ¿Hay algún dato de por qué puede ser en nuestro país, en donde se dé? ¿Es una enfermedad hereditaria? Claro. Si en el núcleo familiar o hay antecedentes familiares, si es importante estar prevenido y tomarlo en cuenta. Bien, insisto que siempre es mejor hablar con un profesional del área de medicina, pero según la información que yo fui relevando, Uruguay presenta un altísimo nivel de incidencia, porque, bueno, nuestros orígenes datan justamente de inmigrantes de primer mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Parece que en esos lugares el nivel de incidencia también es muy alto. No puedo decir que haya un componente genético que condicione. Claro, sin lugar a dudas, claro, funciona como terreno fértil. Lo que sí puedo también traer es que se ha identificado que la esclerosis múltiple suele surgir en familias o personas que han tenido familiares con alguna enfermedad autoinmune. No necesariamente esclerosis múltiple, pero bueno, como que siento un terreno fértil ya genético de mayor, si se quiere, vulnerabilidad inmune. Y otra cosa que es importante destacar es que es una enfermedad que fundamentalmente ataca a los sectores medio altos, ¿no? ¿En qué sentido? A nivel socioeconómico. No sabría a qué se debe ello. ¿A qué se puede atribuir? Estimo yo que, bueno, una mayor exposición a componentes del ambiente o a agentes patógenos, si se quiere, también refuerza el sistema inmune y de repente
¿no? Un individuo que no ha estado expuesto a ello pudiese encontrarse más vulnerable. Claro. ¿No? Es evidente que no sucedió el año pasado cuando lo hablábamos, más allá de que hay investigación permanente, es mucho lo que aún no se sabe. Yo recuerdo que el año pasado te preguntaba sobre el embarazo en la mujer con esclerosis múltiple, simplemente porque me había llamado la atención que en un libro de los que habitualmente se compran cuando uno va siguiendo el proceso del embarazo, dedicaba un capítulo exclusivamente al tema de la mamá embarazada con esclerosis múltiple, y por allí existía la teoría de que de alguna manera la enfermedad o el avance se frenaba o que se generaba como una meseta, como que todavía había mucho terreno de investigación y evidentemente de conocimiento que, bueno, esperemos por el bien de todos los pacientes se siga ampliando, ¿no? Por supuesto. Para que las perspectivas sean mucho mejores en cada año que pasa. Pero antes de despedirte, contame de las actividades de hoy, por estar justamente conmemorando este Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. El último miércoles de cada mayo se festeja el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple. Es un día importante porque antes existían como intentos y movilizaciones en diferentes partes del mundo en diferentes días y fechas. Desde el 2009 se está festejando esto que decimos Día Internacional de la Esclerosis Múltiple, y es una oportunidad como para recordar la enfermedad y recordar que estamos como mundo unidos en pro de la mejora y, si Dios quiere, de encontrar una cura. Particularmente hoy aquí en Uruguay, lo que se hace hoy a las 18:30 horas en UNIT es justamente una instancia donde van a participar diferentes profesionales para contar un poco acerca de qué se ha venido trabajando, porque bueno, el hashtag de este año o el tópico de este año es acercándonos, y viene a ser justamente, bueno, acercar a la población todo avance, toda investigación, todo esfuerzo que se haya venido haciendo. Y bueno, quien guste participar, por supuesto que está más que bienvenido. Se convoca también a quien guste vestir una prenda o un artículo o algo de color naranja, ¿no? Porque bueno, es el color como que nos une en esto del impacto visual que genera, y además también porque es un color como que transmite mucha energía positiva. Mucha energía. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Ha sido un placer nuevamente recibirte. Hemos estado dialogando con Andrea Prato, psicóloga de la Asociación de Pacientes de Esclerosis Múltiple, EMUR, y paciente a propósito de este Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.